Padre, esta mañana estamos aquí para proclamar tu palabra. Porque necesitamos pan de vida, Señor, porque necesitamos el pan fresco de tu palabra. Y yo te clamo, Señor, que seas tú el que nos abre el entendimiento, que nos des entendimiento, Señor, y que sea tu misma voz la que nos hable al corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Todos tienen su boletín. Hay una pequeña reflexión en el boletín que inicia con una expresión en latín que es quo vadis. ¿A dónde vas? ¿O hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos? Ese es el título del tema de hoy. Y después ustedes pueden leer el tema y reflexionar sobre lo que ahí dice. Pero el Señor me dio el privilegio hoy de compartirlo, porque nosotros nos fuimos de viaje hace unos días, se recuerdan que oraron por nosotros. Y yo traigo un testimonio de lo que el Señor está haciendo con su pueblo, con su iglesia, lo que está haciendo y quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere llevarnos realmente, como lo ha dicho, a la madurez, a la estatura del varón perfecto, y eso es parte de lo que el Señor nos confirmó en este viaje. Este cuadro que ven aquí me gustó a mí mucho para iniciar porque habla de a dónde vamos. ¿Se imaginan ustedes un hombre en una montaña solito caminando, cubierta de nieve y que no sabe a dónde va? ¿Cómo sería el viaje de esa persona? ¿Cómo se sentiría interiormente si no tiene en su corazón y en su mente el destino planificado donde tiene que llegar y está en medio de la nada? ¡Qué frío! ¡Qué desesperanza! Me voy para acá, me voy para allá. ¿Qué hago? ¿Qué camino? Yo no sé si ustedes han viajado, me imagino que la mayoría sí. Y más si han alquilado alguna vez un vehículo en esos lugares donde las carreteras tienen como 1000 puentes o 1000 salidas. Yo me acuerdo que hace algunos años tuvimos una oportunidad de ir a Europa. Y íbamos en Holanda y ahí hablan pues holandés y entonces los rótulos en holandés y había un rótulo que decía Ausvaart. Y entonces yo dije, Ausvaart, un pueblito, vea que hay un pueblito que se llama Ausvaart. Como a los 2 kilómetros otra vez Ausvaart, como a los 10 kilómetros otra vez Ausvaart. Y así yo decía, qué grande este pueblito. Que sí, resulta que no, pero cuando uno no sabe el idioma, resulta que uno se puede inventar las cosas, ¿verdad? Lo que decía era salida, no decía que no era nombre de un pueblo, sino que era una salida. Entonces, imagínense, si encima de que uno no conoce el destino, tampoco conoce el idioma, ¿cómo le va a ir? Y si no lleva mapa, o si no sabe leer el mapa, y encima es uno totoreco y como a mí me pasa, yo quiero decir a la derecha y digo a la izquierda. En ese mismo viaje, yo iba conduciendo un ratito a Ángel. Y entonces le dije, a la izquierda, y se metió en una autopista a la izquierda, que era a la derecha. Y venía un bus o un camión, ¿te acordás? Para atrás y regreso. Menos mal, miren, fue una cosa, un susto que nos dimos. Bueno, yo les estoy contando lo gracioso. Pero así pueden imaginar ustedes los esposos a una esposa que les dice al revés y se meten al revés en una autopista. Risa y risa, ¿va? Gloria a Dios. ¿Verdad, mi amor? Por muchos años a mí me tocaba ser copiloto. Y la verdad, solo por misericordia y gracia del Señor regresábamos del viaje algo contentos. Porque no habían GPS. Pero ahora tuvimos una gran bendición. Unos hermanos que supieron que nos íbamos de viaje, nos prestaron ese aparatito. Y ese aparatito ahora hasta son bilingües, así que imagínense qué maravilla. Y lo pusimos en la ventana del carro. Le pone usted la dirección, a dónde va, y el aparatito empieza a hablar y le dice a la derecha. Y si usted no da vuelta a la derecha, sino a la izquierda, no sea necio, a la derecha le dice. Es increíble, es una maravilla porque llega uno a todos lados. Y si todavía usted es tan tontito que se pierde, les cuento que me perdí. Porque le puse
el nombre de un lugar a donde iba, pero puse mal el estado, porque fuimos a Indiana. Y al otro lado, pasando el río, está Kentucky. Y entonces yo creí que era Columbus, Kentucky, y que ese era Columbus, Indiana. Y me fui como 40 millas del punto de partida más allá en sentido contrario. Menos mal que me di cuenta, porque cuando llegué a los 40 millas, que era la media hora o los 45 minutos, apareció en el GPS, le faltan 136 millas. Entonces dije, no, de plano que por aquí no es. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Miren, de verdad, qué gran amor el de nuestro Padre, que nos ha dado al Espíritu Santo, que es nuestro GPS espiritual. Con Él no hay pérdida de las cosas. Él no solo nos ha dado la dirección para que sepamos cómo ir a derecha, a izquierda, para adelante, frene, cuidado con la salida. Nos habla en todos los idiomas, porque nos habla en español, en inglés, en lenguas, en lo que necesitemos. Nos habla para conducirnos y llegarnos a la meta. Él es una brújula para nuestra vida. No hay chance de perderse. Ustedes saben lo que es una brújula. En la antigüedad este aparatito, y aún hoy es tan necesario, pero ahora la brújula moderna es el GPS. Y yo quiero decirles, leamos esta cita. Es 1 Corintios 2:9. Porque la palabra dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros sus hijos. Él no nos ha dejado abandonados en este mundo, ni nos ha dejado en medio de la nada sin dirección. Hay momentos que nos sentimos en medio de la nada y como que no sabemos para dónde vamos. Pero si nosotros estamos atentos, lo único que tenemos es que cerrar nuestros ojos y escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Recordémonos que en esta congregación el Señor nos dijo que no se trataba de qué tenía yo que hacer o para dónde ir, sino que todo estaba en dos palabritas: escuchar su voz y hacer su voluntad. Esa ha sido su dirección desde el principio. Escuchar su voz y hacer su voluntad. Si yo escucho la voz del Espíritu, no hay pierde. El problema está si le hago caso o no a lo que Él me dice. Y dice en el versículo siguiente, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Las cosas que Dios quiere, que son escondidas para el mundo, porque para el mundo las cosas de Dios son locura y no tienen sentido, pero para los hijos de Dios, Él nos ha quitado el velo. Él nos permite ver sus secretos y no solo nos los permite ver, nos permite entender las cosas de Él. Y eso es un regalo, es una gracia y misericordia del Señor para nuestras vidas. Dice, porque el Espíritu de Él, el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por lo tanto, en medio de nuestra vida, aunque estemos en medio de la nada, como parecía ese hombre caminando en la soledad de una montaña desierta y que no miraba una casita donde dirigirse, nosotros en esta vida podemos estar como en medio de la nada, que no vemos el final, pero nuestro Dios nos ha dicho a dónde vamos. No vamos perdidos. Nosotros llevamos el GPS del Espíritu Santo y sabemos a dónde nos lleva porque Él nos lo ha dicho y Él nos lo ha revelado. No estamos dando palos en el aire, ni caminando sin rumbo ni sin destino. Tenemos una clara orientación de a dónde vamos. Y eso son parte de las cosas que el Señor nos habló en esta convención a la que pudimos ir. El Señor en la convención en la que estuvimos nos confirmó el camino que estamos llevando. Nos dijo, sí, por aquí es. Van bien, no se han perdido, sigan para adelante. Ese es el primer punto que quiero compartirles. ¿Qué verdades nos confirmó? Primero, que estamos en medio de una lucha a muerte y que es una lucha feroz y constante.
En su palabra el Señor nos lo ha dicho. El Señor nos ha estado insistiendo que no andemos como dormidos o como ingenuos en este mundo, como una paloma atontada, dice la palabra, sino que seamos astutos como la serpiente y diligentes y humildes como la paloma, pero no tontos, ¿verdad? Hay palomas atontadas, cuando se dan un cuentazo contra un vidrio, se quedan que no saben ni qué hacer y no saben para dónde dirigirse. Nosotros no podemos estar como palomas atontadas, sino que tenemos que tener dirección y saber hacia dónde vamos, porque aquí estamos en este mundo, en medio de una batalla feroz. Eso nos lo ha estado confirmando el Señor por mucho tiempo y nos ha estado diciendo cómo pelear la buena batalla y cuáles son las armas con las que peleamos. Eso está en su boletín, 2 Corintios 4:10. Porque no peleamos con nuestras armas, sino con las armas espirituales que son poder de Dios. Y de eso vamos a hablar esta mañana, de las armas espirituales que son poder de Dios y cómo aún en medio de una batalla podemos tener la victoria. De hecho, ya la tenemos anticipadamente, porque toda la victoria ya fue conseguida para nosotros por Cristo Jesús. Démosle un aplauso a nuestro Señor, démosle un aplauso al Rey de Reyes. Y en esta batalla, aparte de que tenemos ese enemigo, que es la serpiente antigua, el diablo, el dragón, como ustedes quieren llamarle, tiene diferentes nombres que lo que hacen es reflejar parte de su naturaleza. Cuando hablamos del dragón, vemos alguna parte de la naturaleza del diablo. Cuando decimos serpiente antigua, estamos hablando de otras características del enemigo. La serpiente que acusa, que quiere ahogar a los hijos de Dios. Pero, aparte de ese enemigo, dentro de nosotros tenemos al viejo hombre, al Adán viejo, que ya murió, pero que está ahí con su corrupción. Miren, ¿cómo les dijera esto? Hay un dicho aquí en Guatemala, yo me acuerdo de él, que dice, cargó con el muerto. ¿Se recuerdan de ese dicho? Lleva cargando el muerto. ¿Quién hizo esto? Y le cargaron el muerto al fulano. Y durante mucho tiempo yo escuchaba eso como decirle, le cargó la culpa a otro. Hasta que una vez entendí de qué se trataba esto de cargar al muerto. Y es algo terrible lo que aprendí. En la Edad Media, un castigo que había para los asesinos era que cuando eran agarrados en su delito y que habían matado a una persona, cogían a la persona que habían matado y literalmente se lo cargaban a las espaldas a este criminal. O sea, esa era la pena que tenía que sufrir ese criminal. Se lo amarraban de tal forma al muerto que el muerto iba pegado a él. Y entonces, mientras el muerto se iba descomponiendo sobre él, su corrupción se pegaba a su carne. Imagínense una persona que está viva con un muerto encima y ese muerto se está pudriendo, como apesta. ¿Qué tiene esa carne? Tiene gusanos, tiene podredumbre, pero si está pegado a ti, poquitos días tú estás igual, ¿sí o no? Eso es esto de cargar el muerto. Ahora, esto trasladémoslo a lo espiritual. Aunque nosotros hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, dentro de nosotros todavía está ese muerto que quiere contaminarnos. Y es necesario lavarnos continuamente de la carne, de sus obras, y dejar que Jesucristo tome plenamente el control y que ese muerto totalmente sea polvo. Amén. Y esta es otra de las cosas que hablamos ahí. Antes de irnos, el Señor le dio a Ángel una profecía, un sueño, y él lo escribió, se lo mandó antes de irnos por su mismo correo para dejar un testimonio de lo que el Señor de esa profecía. Y le dijo al Señor, si esto, Señor, viene de ti, confírmanoslo en esta convención a donde vamos, ¿verdad?
que sea realmente confirmado por ti. Y efectivamente así fue. El último día de la convención, el punto principal que se tocó y que la predicadora habló fue sobre este punto. La profecía tiene que ver con el enemigo tan terrible que es la carne y cómo la carne va a ser nuestro principal enemigo en estos últimos tiempos de los cristianos. Porque muchos de los que estamos aquí vamos a hablar de Casa Josué, no de los de afuera, porque es para nosotros. El Señor nos ha tratado y nos ha dicho cosas que están en nosotros con las que debemos tratar. Nos ha mostrado defectos de carácter, nos ha mostrado pecados que tenemos, unos más grandes que otros. El Señor nos los ha manifestado con su luz, nos los ha hecho visibles y nosotros no nos hemos dejado tratar por Él. No hemos dejado que Él tome el control absoluto de esas áreas de nuestra vida. Los hemos escondido debajo de la alfombra, como cuando tenemos algo malo, algo suciedad en la casa y en lugar de hacer una buena limpieza levantamos la alfombra y metemos la tierra debajo de ella para que no se mire ante las visitas. A veces el Señor nos ha manifestado nuestro orgullo, nos ha mostrado nuestra gula, nos ha mostrado nuestra codicia, nos ha mostrado cómo somos mentirosos, engañadores, pero ni siquiera hemos llegado a los pies del Señor para confesarlo, ni reconocerlo, ni siquiera delante de Él le hemos dicho, tienes razón, Señor, soy horroroso. Al contrario, cada vez que el Señor me manifiesta algo, me defiendo, y si miro a otro lo critico, me quejo de todo, pero no dejo que la obra de Jesucristo se realice en mí. Y esa profecía sobre que la carne se va a alzar, porque nosotros creemos que la tenemos bajo control. Mi hermano, no se duerma, esta palabra es para usted. La carne está ahí y es un enemigo que no se quiere morir. Quiere seguir teniendo control. Y a veces estamos engañándonos a nosotros mismos. La palabra dice que no nos engañemos a nosotros mismos, porque el que siembra corrupción, corrupción segará. Y si nuestra carne no la dejamos tratar, la vamos a ver alzarse. Y de hecho yo me imagino que algunos de ustedes ya han experimentado en estos últimos tiempos, en estos últimos meses o en el último año, situaciones en que el Señor les ha manifestado algo que está mal en ustedes. Ustedes saben perfectamente que está mal y aún así se resisten a confesarlo y a entregarlo al Señor. Si a alguno le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo lo he experimentado. Y terrible, una fuerza dentro de mí que se opone al Señor, que si no fuera por su gracia y misericordia, yo no sé dónde estaría. Esto son lo que nos confirmó parte de esto, pero también nos dijo el Señor varias cosas que nos ha dicho todo el tiempo. La conferencia empezó con una profecía que dijo, tengan cuidado con la tierra que pisan, porque es tierra peligrosa. Este mundo es tierra peligrosa. Manténganse ni a derecha ni a izquierda. Con eso comenzó la conferencia. ¿Cuándo nos dijo a nosotros ni a izquierda ni a derecha el Señor? Hace más de 10 años. El Señor nos dijo directo al corazón de Dios. Ahí nadie sabía de Josué ni quiénes éramos nosotros. Todo el mundo conocía a los demás, pero a nosotros no nos conocen, ni sabían quiénes éramos. Y el Señor inicia la conferencia con esto, la primera advertencia que nos dio para Josué. Ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué más nos dijo? Confirmándonos. Es por gracia y misericordia que podemos mantenernos en el camino. No hay poder humano que nos pueda mantener. No somos nosotros. Mientras tú pienses que tú puedes hacer algo por ti mismo, estás perdido. Porque es gracia y misericordia de Dios y el Señor lo ha estado recalcando. Y de hecho, este año el Señor nos dio instrucciones de que nos vamos a meter a fondo para masticar lo que es su gracia y su misericordia, porque la necesitamos a cada momento de nuestra vida. También nos confirmó sobre la plomada. En ningún lugar habíamos oído hablar de la plomada. Y aquí hace un año, el Señor me dio el privilegio a mí de predicar de la plomada. Y vimos el libro de Amós, que yo creo que la mayoría ni lo conocíamos. ¿Se recuerdan los que estuvieron aquí? Y que el Señor nos ha estado hablando de la plomada de Él sobre la pared de nuestra vida.
y que Él va a poner plomada sobre nuestra vida. Bueno, aquí nos lo confirmó el Señor. Lo mismo, el Señor nos lo dio a nosotros antes. Y todo esto es importante. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo nos está diciendo, por aquí es. Van bien, sigan adelante, afiáncense en lo que les he dicho. Nos habló sobre eternidad y tiempo. Nos habló sobre conocimiento, la teoría y la experiencia. Tal vez tú tienes mucha teoría, pero has tenido experiencia de Dios en lo que sabes en tu cabeza. Si no, pídesela. Porque hay personas que están engañadas, que creen que porque saben ya llegaron a un lugar. Yo puedo conocer de referencia cómo es Europa y nunca haber ido, por fotos. Y me imagino que ya conozco. Nos habló de oración, de meternos en oración fuerte, de buscar su presencia. Y eso nos lo ha estado hablando el Señor. Busca mi presencia. Y nos habló de santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Esa es la primera parte que yo quería compartirles. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo necesitamos saber que vamos por donde el Señor quiere que vayamos. Amén. Y fue una experiencia muy preciosa, gracias al Señor. Pero para hoy, con esta base, yo quiero decirte, medita en tu corazón. Y quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Deuteronomio es un libro que es Moisés el que lo escribe a la generación que va a entrar a tomar posesión de la tierra. Están ya en la frontera para conquistar la tierra y la otra generación, la generación rebelde, se quedó tirada en el desierto. Y Moisés les está recordando en este libro a este pueblo las grandes maravillas que hizo y les hace ver y les dice, miren, ustedes que están hasta aquí, que han llegado hasta aquí, no les estoy contando historias que ustedes no saben. Les estoy diciendo cosas que ustedes han vivido, de experiencias que ustedes han tenido. Igual esta mañana, mis hermanos, aquí no estamos hablándole a gente que no ha vivido y que no ha experimentado el poder de Dios en su vida. A nosotros el Señor nos ha mostrado su grandeza, su poder, nos sacó del abismo, nos ha dado cosas maravillosas, hemos visto el poder que Él tiene. No es de oídas que le conocemos. Por lo tanto, es tiempo de que meditemos en nuestro corazón, que reflexionemos y que pongamos verdaderamente una pregunta en nuestras vidas. Si es o no es Él el Señor de nuestra vida. Yo oía las alabanzas hoy cuando estaba Carmencita y habían dos que me llamaron la atención. Una es, digo sí a tu voluntad. Y qué linda letra. Pero me pregunto, ¿cuántos verdaderamente, realmente, aparte de cantarla, estamos diciéndole sí a su voluntad verdaderamente? No solo lo cantamos o nos lo imaginamos. Y hablaba de rendición total. Por eso es importante, mi hermano, hacer un alto hoy. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas en lo personal? Reconoce pues hoy es ya, no lo dejes más para mañana y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí. Él no es para cuando lleguemos, es aquí, hoy, en este día y en este momento, que lo que Él ya nos ha dicho, tenemos que ser obedientes y que tenemos que oír su voz y hacer lo que Él dice y no seguir haciendo lo que se nos da la gana. Y como cada quien le parece, viviendo como cada quien le parece. Vamos a ir a buscar algo. Hoy vamos a hablar de negocios.
¿A quién le gusta hablar de negocios? Hay varios señores aquí que les gustan los negocios. Bueno, ¿por qué? Porque los negocios, cuando uno hace un negocio, generalmente uno vende algo o cambia algo que a uno ya no le sirve por algo mejor. ¿Sí? A veces incluso hay que vender algo que uno quiere mucho para poder comprar otra cosa que uno quiere más. Pero se tiene que dar algo a cambio, o se paga, o se da plata, porque todo tiene un precio. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de negocios y nos vamos a ir a Lucas, al capítulo 19. Vámonos al versículo 11 de Lucas 19, 11. Y esta parábola que vamos a leer está a continuación de cuando Jesús se ha encontrado con Zaqueo. Zaqueo, ¿se recuerdan? Era un alto funcionario, pero era chiquitito de estatura. Qué contraste, ¿verdad? Un alto y gran funcionario, bien conocido por ser Zaqueo, de ahí viene la palabra saqueador, ¿verdad? Bien conocido y bien importante entre la gente, pero era chiquitito. Y él oye hablar que viene Jesús y se ha subido a un sicomoro para ver la altura porque quería ver a Jesús. Jesús tenía fama y él lo quería conocer. Y Jesús pasó por Jericó y levanta la vista porque Jesús sabía, desde la eternidad, tenía planificado ese momento para encontrarse con Zaqueo. Zaqueo no lo sabía, pero Jesús sí. Había un día y una hora en que se iba a encontrar con Zaqueo en Jericó, en el sicomoro. Y cuando pasó, levantó los ojos y le dijo a Zaqueo, me voy a comer contigo a tu casa. Y ahí se da una situación de que los que están alrededor, pues hay críticas para Jesús, que no sabe quién es este, y finalmente, bueno, van a la casa y Zaqueo cambia su vida, hace el mejor negocio de su vida. Ese día llegó la salvación a la vida de Zaqueo. Zaqueo le entregó a Jesús su vida y le dijo, si algo he robado, él sabía, 4 veces voy a devolverlo, porque lo que tú traes vale mucho más. Te cambio mi sinvergüenzada por tu grandeza y tu amor. Y entonces Jesús llega a esta parábola y dice la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos en voz alta. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Lean en voz alta, no escucho a ninguno. Vamos pues, dijo pues. Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Das autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también se sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tienen 10 minas. Pues yo os digo
que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos ante mí. Qué tremenda palabra. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros y con los negocios? Yo les decía, negociar es dar algo a cambio de algo. Y acabamos de leer esta parábola de las minas que habla realmente de negocios, buenos negocios o malos negocios. ¿Quién quiere hacer buenos negocios? ¿Quién quiere hacer un mal negocio? A que nadie quiere hacer un mal negocio, pero hay quienes dice que habrá algunos que los hagan. Y aquí vamos a empezar con el primer negocio porque la parábola de las minas, las 10 minas representan los 10 mandamientos que están en Éxodo. El Señor nos ha dado 10 minas o 10 talentos. Y cada uno de ellos es algo que necesitamos para nuestra vida. Y es algo que yo tengo, algo que tengo y puedo cambiar con el Señor. Y no tenemos que ir muy lejos más que a este, que es el primero. Yo soy el Señor tu Dios. Y vamos a ver qué significa esto y cómo se puede negociar con este primer mandato del Señor, con esta primera mina que el Señor me da. Yo soy. El nombre del Señor es yo soy. Cuando Moisés le preguntó, ¿y quién le digo quién me mandó? Dios le da un nombre enigmático aparentemente a Moisés. Le dice, diles que yo soy, te mandó. Yo soy. ¿Y quién es yo soy, verdad? Yo soy es algo, es un nombre que tiene algo maravilloso. Porque decir yo soy implica que verdaderamente se tiene la esencia de la vida y que se puede sostener a sí mismo. Dios está diciendo, solo yo existo y por mí existe todo y yo me sostengo, todo depende de mí. Yo soy, yo existo. Y dice yo, porque no hay nadie más que pueda tener eso. Dios es el único que se sostiene a sí mismo y que es libre para tomar total decisión sobre sí mismo. Segundo, su nombre, el tetragrama, que son 4 letras, nos da la naturaleza del Señor. Las 4 letras del nombre del Señor hablan de su sabiduría, del entendimiento, del conocimiento y de la prudencia. Él es el Dios que lo sabe todo. Él es el Dios que lo entiende todo. Él es el Dios que conoce todo y Él es el Dios que puede hacer todo y sabe cómo debe hacerse. Él es el Señor. Su nombre nos está diciendo una naturaleza. No solo me sostengo, no solo tengo la vida en mí mismo y yo puedo decidir sobre mí, sino que yo tengo todos los elementos para hacer lo que yo quiera. Yo soy tu Dios, está diciendo, es la primera mina. Yo soy el Señor, tu Dios. Y esa última palabra es básica. Es una cuestión. En el nombre habla de su origen y destino, Él es mi casa, Él es mi todo, Él es todo lo demás y alrededor de Él debe girar todo. Cuando Dios está diciendo, yo soy tu Dios, me está diciendo lo que envuelve mi vida. Él es la meta de mi vida, Él es el que sostiene mi vida, Él es el que me da el alimento, Él es el que me crió. El decir, tu Dios es todo eso. Pero es algo más aún. La última palabra es tu Dios y es una cuestión personal. Cada uno recibimos la misma cantidad de minas.
pero el negocio es personal. Cada uno tiene que negociarlas. No puede negociarlas, Ángel, por mí, ni puedo yo negociar por mis hijos, ni puedo negociar por mis nietos, porque es una decisión personal. Y la primera mina que vamos a negociar es: yo soy el Señor tu Dios. Y la pregunta es aquí: ¿Él es tu Dios o quién es tu Dios? Si tú tienes otro Dios en tu vida, tú tienes que cambiar eso por el verdadero. Tú tienes que entregarle al Señor el que es ahora tu Dios y tomar el Dios que Él es sobre tu vida. ¿Quién manda en tu cabeza? ¿Cuál es lo que dirige tus acciones de cada día? ¿Quién es el que produce temor en ti? ¿Produce temor el Señor? ¿Tienes tú temor de ofender al Señor? ¿Tienes tú temor de llegar tarde a la asamblea, por ejemplo? Porque aquí está el Señor y Él es santo y tenemos esa reverencia. ¿O tu temor es a la cama porque hoy es día domingo y me levanto más tarde, es mi único día de descanso? ¿Quién gobierna tu día? ¿Quién gobierna tu tiempo? ¿Quién gobierna lo que tú te comes? ¿Quién gobierna lo que tú ves? ¿O lo gobierna Él? ¿Quién gobierna? Vámonos a Éxodo 3:5, por favor. Dice la palabra en Éxodo 3, versículo 5. Y le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Los zapatos, las sandalias, ahora pues muchas son de plástico, ¿ah? Ya no son como los de antes, pero ¿de qué eran las sandalias antes? En el tiempo de cuero. Y para tener unas sandalias de cuero, ¿qué había que hacer primero? Matar al animal. Y lo que usted llevaba entonces en las plantas de los pies, ¿qué era? Animal muerto. ¿Y qué tiene que hacer usted si se acerca al Señor? ¿Quitarse qué? El animal muerto. Ese es el primer negocio que hay que hacer con el Señor. Hay que quitarse los zapatos, las sandalias, para poder pisar la tierra del Señor. Hay que dejar de caminar con tu propia manera, tus maneras, tus pensamientos, tus sentimientos, y dejar tocar la tierra donde arde el Espíritu de Dios, y dejar que el fuego del Espíritu pase por ti y te incendie y te lleve a donde Él quiere, no a donde tú quieres ir. El primer negocio es quitarte las sandalias. Habla de quitarte esa mortedumbre que llevas a cuestas. Me voy a levantar al segundo piso otra vez. ¿Qué más? Habla las sandalias. El contacto con el Espíritu, que ya se los dije. Otra cuestión del primer mandato, que es para negociar la mina, es la vara. Vámonos a Éxodo 4, estamos ahí mismo, un poquito más adelante. Versículo 2 y 3 dice: el Señor le dijo a Moisés, aquí es bueno recordar algo que está pasando. Moisés había salido huyendo de Egipto, vivía en un desierto después de haber sido príncipe en Egipto, resultó cuidando ovejas en el desierto, y un día cuidando las ovejas, ve a la distancia una zarza, un matorral ardiendo que no se consume, y le llama la atención y se acerca a ver qué es. Y cuando se acerca a ver qué es, Dios le habla. Ya se imaginan ustedes el susto que tuvo Moisés en ese momento. ¿Y este qué es? Y le dice: quítate las sandalias. Y después entran en una conversación porque el Señor le dice: yo he visto el clamor de mi pueblo y tú vas a ir en mi nombre y los vas a liberar. Y entonces le pregunta su nombre y le dice quién es. Pero Moisés era tartajo. Y entonces él empieza a dar excusas: ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué les voy a decir? Y yo no puedo. Bueno, el Señor le va dando todo lo que Moisés necesita para cumplir el mandato que el Señor le está dando. Pero Moisés está algo reticente a las indicaciones del Señor. Y una de las cosas que habla es sobre la vara. Ustedes saben que los pastores tenían que tener una vara para cuidar a las ovejas, porque con la vara era que podían darle sus
picotazos a las ovejas desobedientes para acercarlas a ellos y traerlas. También para que cuando fueran caminando el pastor se apoyaba y al mismo sonido del paso de la vara, la oveja oía el sonido del paso de la vara y los pasos del pastor y lo iban siguiendo. Entonces la vara le daba la autoridad al pastor y Moisés tenía en medio del desierto, lo único que tenía como autoridad era una vara y sobre ovejas. Pero el Señor le dice, tira la vara. ¿Qué te está diciendo a ti? Tira tu autoridad. ¿Sobre qué cosas te gusta tener autoridad a ti? ¿Sobre qué te gusta mandar? ¿Qué es lo que provoca en ti enojo? Piensa, ¿qué cosas te enojan? Piénsalas y si puedes, apúntalas en el papelito para que las tengas claras. Esas cosas que te enojan son aquellas cosas sobre las que tú tienes autoridad. A veces son cosas tan tontas. El control de la televisión. ¿Quién manda? ¿Quién maneja el control? ¿Y cómo lo enoja a uno? ¿Por qué? Porque no puedo tener el control del aparatito. Nos reímos de eso, que es algo tan simple, pero eso produce en nosotros un enojo porque no podemos controlar. ¿Cuál es la vara? Moisés todavía mandaba sobre ovejas, pero nosotros, ¿sobre qué? ¿Cuál es la vara que tenemos en nuestra mano? Y que el Señor nos está diciendo, tira tu vara. Miren, para mí, el Señor me ha mostrado unas cosas que tengo que tirar la vara, que tengo que dejar que Él gobierne toda mi vida, que verdaderamente yo le diga sí a su voluntad. No a lo que a mí me gusta, no a lo que yo quiero, es sí a lo que Él dice. Y soltar la vara, Moisés finalmente la soltó. Y cuando la soltó, se convirtió ¿en qué? En una serpiente. Y entonces le dice el Señor, toma de nuevo, la serpiente tómala por la cola. Y ahí se hizo el negocio grande de Moisés. Moisés tenía un pedazo de palo del desierto que le servía para picar solamente a las ovejas y para traer a las ovejas a un montón de ovejas que decían ¡mee! Y yo digo que después de 40 años en el desierto cuidando ovejas debe haber estado algo aburrido Moisés. Y cuando recoge la serpiente de la cola, cambió la vara. Tiene una nueva vara. Y la vara que recibe es una vara de autoridad, ya no de él. Es la vara de la autoridad de Dios. Hizo un negocio excelente Moisés. Tiró una vara que era un pedazo de palo sin ningún mandato más que sobre las ovejas para recibir una autoridad de Dios sobre todo un pueblo, una vara con la que abrió el mar rojo, una vara con la que tocó la roca y de una piedra fluían aguas. ¿Se pueden ustedes imaginar qué negocio? ¿Quién es la autoridad de tu vida? Tira la vara y recoge la vara del Señor. Recoge porque Él no te va a dejar sin autoridad, pero ya no es tu autoridad, es la autoridad del Señor en tu vida. Cuando tú le cambias al Señor, le rindes ese orgullo que es lo que quiere gobernar tu vida y dejas que Él verdaderamente te dé lo que Él dice, Él te va a dar una autoridad que tú misma te sorprendes. El primer sorprendido ante el Mar Rojo cuando le dijo el Señor, deja ya de clamar y levanta la vara. A mí ese versículo me impacta, porque está Moisés, vienen atrás los egipcios y se encuentra ante un Mar Rojo con un pueblo de 4 millones de gente gritándole y nerviosos. Y Moisés pidiéndole, Señor, ¿qué hago? Y el Señor se voltea y le dice, deja de clamar, levanta la vara. A veces ni sabemos cuál es la autoridad que hemos recibido del Señor. El Señor ya nos la dio y nosotros ni sabemos qué autoridad tenemos del Señor. Estamos inconscientes de esa autoridad. Pero a medida que soltemos la vara del control de nuestras vidas y recibamos lo que Él quiere cambiarnos, que Él sea mi Dios, eso quiere decir, yo soy el Señor, tu Dios. Tu Dios. Gloria al Señor, su nombre, gloria.
miren, no me voy a extender porque leer los 10 mandamientos es toda una preca, uno cada uno. Pero cada mandato del Señor gira alrededor del primero. El segundo es, el Señor manda a su pueblo que no tengamos otros dioses delante de Él, que tiene que ver con Él, es el único Señor. Que honremos su nombre, que no juguemos con decir somos cristianos. Decimos y tenemos puesto un pescadito en el carro, o llevamos un rótulo en el vidrio del vehículo, o nos preguntan cualquier cosa y yo ya soy cristiano. Hoy es hasta como un caché decir yo soy cristiano. Antes, hace unos años, decir uno que era un cristiano era uno rechazado. Pero ahora hay como cierta aceptación socialmente y le da a uno hasta como un colorcito bonito decir yo soy cristiano. Pero cada vez que usted dice eso, piensen si no está tomando el nombre de Dios en mano. ¿Cómo es su vida, su testimonio? Si los que lo ven verdaderamente glorifican el nombre de Dios, o al verlo a usted, dicen, si esos son los cristianos, mejor no quiero ser cristiano. Ni seguir a Cristo, que es lo peor. Y así igual, el tercero, el cuarto, honra a tu padre y a tu madre, esa es otra mina. Cambia tu crítica hacia tus padres, tu rechazo hacia tus padres. Deja de ver todo lo que no te dieron, todo lo que no te hicieron, y cámbialo por la honra que el Señor te dice que tengas hacia ellos, y el Señor te va a dar a ti larga vida y la honra de tus hijos. El quinto mandato igual. ¿Qué tal vez nadie matamos aquí a nadie. No hemos cometido un asesinato en toda la terrible magnitud de un homicidio. Pero cuánta crítica, con cuántas palabras matamos la honra de alguien, a cuántos le hemos quitado el deseo de la vida, a cuántos hemos rechazado, a cuántos les hemos puesto el peso y la carga del enojo sobre ellos. Cámbialo por el tiempo, invierte tiempo en amar, invierte tiempo en servir, invierte tiempo en los que están a tu alrededor, invierte tiempo en orar por tus enemigos. Cambia, haz el negocio. Cada uno de los mandamientos tiene que ver con el primero. Si Él es mi Señor, mi Dios, y Él dice que yo haga todo lo demás, no hay más que oír y hacer. No hay para dónde. Amén. Y el punto principal es aquí, todo depende de rendirte al Señor. Es una cuestión de voluntad, el Señor te lo pide y tú decides si quieres o no hacerlo. El punto es eso, ríndete. Ríndete y deja de hacer tú y deja el orgullo, porque solo Él puede redimir. El problema con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos, que son los papás de nuestros sentimientos y nuestros sentimientos son los papás de nuestras acciones, es que en nuestra cabeza pensamos que yo puedo hacer cualquier cosa, que yo quiero, fíjense, yo puedo, yo quiero y yo soy capaz, yo tengo. Todo eso habla de la autojustificación, de la autorredención, y nada podemos, solo Él puede, solo Él lo puede hacer, y mientras no soltemos la vara de nuestro control de nuestra vida, estamos perdidos. Y aquí está la clave, voy muy rápido por el tiempo, pero esta es la clave, mis hermanos. Por favor, tomen nota, porque esto es esencial para cada día y para cada momento de la vida. No es para hacerlo cada domingo y no es para hacerlo cada una vez al año en un retiro. Esto se debe hacer todos los días y a cada momento cuando vemos que estamos quitando la autoridad del Señor de nuestras vidas. ¿Cómo se hace para dejar que el Señor tenga el pleno control y que su obra se haga en mi vida? Número 1, necesito ver. Y el único que me da luz para ver como soy yo y lo que hay en mí es Él. Necesito pedirle, Señor, muéstrame lo que hay en mí o tráeme a la memoria lo que tú sabes que necesita ser trabajado. Y si ya tú me lo has mostrado, Señor, dame la gracia para querer que trabajes en esa área de mi vida.
Muéstrame esas áreas donde no gobiernas tú aún mi corazón, si es que no las sabes. Aunque yo creo que la mayoría de aquí sí sabemos en qué áreas no gobierna el Señor. Y hay quienes vienen y me dicen, tú tal cosa. Y yo me defiendo y digo, no, es que tú no sabes. Es que solo Dios y yo sabemos. Y Dios está enviando a alguien para decirte algo. En lugar de dejar de seguirte defendiendo y de seguir ocultando, reconócelo. Es esencial ante el Señor que confieses con tu boca y le digas, Señor, tienes razón. Yo soy un mentiroso o una mentirosa. O Señor, tienes razón. Yo soy un adúltero o soy una adúltera. Señor, tienes razón. Yo soy un ladrón. Porque así te lo ha mostrado. O Señor, tienes razón, soy una rebelde o soy un rebelde. Me he rebelado contra ti, tus mandatos. Confiésaselo con tu boca. El solo expresarlo verbalmente delante del Señor es un paso de humillación. Y el Señor nos dio uno mayor, porque el Señor dijo, confiésense los unos a los otros sus pecados. No para que nos los perdonemos entre nosotros, sino para que sea una manera de humillarnos y que haya un testigo que sepa que yo ya rendí aquello. Ayuda mucho, se los cuento, pero por lo menos con el Señor dobla tu corazón y reconoce delante de Él que tiene razón en lo que te está mostrando. No que hasta con Dios peleamos. Tercero, confesar. No creas que solo con ver el pecado se limpia. El Señor dice que tenemos que decirle y llamarle por su nombre. Mi pecado es tal, te pido perdón, Señor. Hay que confesar el pecado. Cuando no confiesas el pecado es retenido en tu corazón y no hay perdón. Primera de Juan 1:9 dice que Dios es justo. Cuando confesamos nuestros pecados, Él los perdonará. Pero sin confesión no hay remisión de pecado. Tercero, cuarto, es con su nombre y con su sangre que se vence. No es con el esfuerzo propio, no es que tú cada día, hoy sí voy a hacer la lucha. Tú no puedes hacer ninguna lucha. Eso es lo primero que tenemos que es de tirar a la basura, sino que cada vez que nos vemos en esa situación de que vemos a ese hombre viejo muerto a tuto de nosotros, tenemos que ir corriendo al lavacro, meter las manos, meter los pies, echarnos agua, lavarnos en las aguas del nombre de Jesús y decirle, Señor, límpiame de esto que estoy viendo en este momento. Estoy viendo este sentimiento que me viene, estoy viendo esta necesidad que no viene de ti y me lavo en el lavacro del Señor con su nombre. Y me lavo y le pido perdón por medio de su sangre. Le digo, Señor, que tu sangre que tú ya derramaste en la cruz, ponla sobre este pecado que yo hoy estoy viendo. Y si lo tengo que hacer 10 veces en el día, porque 10 veces en el día me viene en el pensamiento, en el carro, cuando estás en tu escritorio, cuando te vas a la cama, ahí es donde vemos la victoria del Señor. No es el esfuerzo personal. Es la gracia, la misericordia y el poder del nombre y de la sangre del Señor. Eso es lo que nos salva. Creer que Él es nuestro Salvador. Apocalipsis nos dice claramente, ellos le han vencido. ¿Por qué? ¿Y de qué más? ¿Y por qué? Menospreciaron sus bienes, su autoridad, sus cosas para hacer el mejor negocio de tu vida. Cambia tu autoridad por la de Él. Yo soy el Señor tu Dios, dice Él. Yo soy el Señor tu Dios. Un día tendremos que presentarnos ante Él y vamos a llegar como estos que llegaron. A unos con 10 minas le van a dar 10 ciudades. Otro con 5 le van a dar 5, pero aquel que se le dio aunque fuera una y esa una no produjo nada, se le va a quitar la una y se le va a dar al que tiene 10. Y al que no tiene se le va a quitar. Este es nuestro tiempo para hacer las cosas.
Y no podemos seguir jugando con el cristianismo ni con nuestra vida. Nuestra vida fue pagada por la sangre preciosa de Jesucristo y tiene un valor invaluable y eterno. Tenemos que ponernos las pilas, mis hermanos, y oír su voz y ser guiados por su Espíritu. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamarle a Él, que Él tome todo el control, porque solo a Él lo necesitamos. Es a Jesús a quien yo necesito. Cada mañana, cuando me despierto y veo, hoy en la mañana me pasó, estaba durmiendo y en el último instante tuve un sueño que trajo algo desagradable a mi corazón y el Señor me permitió verlo. Y empecé a orar en el sueño, y en el sueño había una batalla y una lucha. Y me desperté y empecé a reprender en el nombre de Jesús. Y le pedí perdón al Señor por el pensamiento. Y le pedí al Señor que me limpiara con su sangre. Y me puse a orar y vencí. Y así debe ser nuestra vida, constantemente. Depender de Él para todo. Amén. Si el Señor esta mañana, cuando yo te dije, ¿cuál es tu vara de autoridad? Tú pudiste verla. No sé si la apuntaste, pero tal vez la tienes ahí presente en tu mente. Y hoy es un buen tiempo para venir delante del Señor. Si tú te quieres levantar y venir al frente y postrarte delante de Él y rendirle esa área de tu vida que Él te ha mostrado hoy, yo te pido que tengas esa humildad, no por mí ni por nadie que está aquí, es para ti. El Señor honra a los que le honran. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere darte la victoria que Él ya consiguió. Y es entre tú y Él. Algo muy importante que aprendimos es que nosotros podemos compartir del Señor, pero el único que puede hacer el negocio eres tú con Él. Es algo personal. Oh Señor, aquí estamos ante ti, Señor. Venimos a dejar, Señor, a quitarnos las sandalias delante de tu presencia. Yo veo esa parte de corrupción, de podredumbre, de animal muerto, Señor, y ya no la quiero, Señor. Quiero tener limpios mis pies en tu presencia, y que sea tu Espíritu, Señor, que fluya. Ya no puedo, Señor. Tú me has mostrado tantas áreas que deben ser cambiadas, y yo hoy quiero decirte perdón, Señor, porque sabiéndolo no he dejado que tú trates con mi orgullo, no he dejado que tú trates con mi pecado, Señor. Me he resistido a ti, quiero pedirte perdón. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Aquí está mi vara, Señor. El control que tengo sobre tantas cosas, Señor. Yo quiero gobernar de tantas maneras, Señor. Perdón, Señor, perdón. Aquí está esa vara, Señor. Cambio mi autoridad por la tuya. Ven y gobierna, Señor, mis ojos. Ven y gobierna, Señor, mis palabras. Ven y gobierna, Señor, mis emociones. Ven y gobierna, Señor, todo mi ser.